Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este tema, fíjate que a mí me ha ayudado mucho a poder entender un poco más acerca de Dios, porque siempre he escuchado este punto, pero nunca lo había entendido, como te lo voy a explicar ahorita. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, cuando dice el Padre, pues entendemos, ¿no? Dios Padre. Cuando dice el Verbo en Juan 1:1, nos dice que el Verbo es Jesús. Entonces habla del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero lo importante es que dice estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Jesús y Espíritu Santo, estos tres son uno. Es solamente un Dios. Y en la Biblia siempre nos especifica esto, solamente adora a Dios. Nos habla de un solo Dios. Pero como ves aquí, dice que son tres los que dan testimonio. Prácticamente, testimonio nos habla como los que nos dan a conocer. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿Cómo podemos entender que Dios se nos dio a conocer en tres personas? Para entender esto, hay que entender tres características principales de Dios. Esas características son que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Ahora, ¿sabes una cosa? Te voy a dar aquí versículos, pero lo que va a hacer que tú entiendas es que Dios te dé el entendimiento. Como cuando Jesús le decía a sus discípulos, la gente dice que soy un profeta y no que soy otra persona, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso se te fue revelado por parte de Dios. Hay momentos donde podemos leer la Biblia, pero hay momentos donde el Espíritu Santo te puede dar un entendimiento de lo que estás leyendo. Así que antes de compartir más versículos, si tú deseas conocer esta parte de Dios, es el Espíritu Santo el que te lo va a poner el entendimiento. Así que si deseas, pues vamos a orar antes de empezar esto. Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te pido que nos des entendimiento, Señor, podamos entender cómo es que te nos has dado a conocer a nosotros. Ayúdenos a entender por medio de estos versículos y a creer lo que tú eres y el testimonio que te nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. En Salmo 139 vamos a ver las tres características principales de Dios. Su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Ahorita voy a explicar qué son. Salmo 139:4 dice, no llega aún la palabra a mi lengua, cuando tú, oh Señor, ya la sabes toda. Eso nos habla de la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Es que Él lo sabe todo. No hay cosa que llegue a tu mente que Él no sepa. Y sabes, no hay cosa que pase en todo el mundo que Él no sepa, porque Él es omnisciente. La segunda cosa, versículo 5, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Tienes que entender que Dios es omnipotente también, que significa que no hay poder más grande que el de Dios. Él creó la humanidad porque tenía el poder para hacerlo y no nos creó a nosotros. Él tenía el poder para vencer a la muerte. Por eso Jesús murió y no quedó muerto, porque Él es omnipotente. Él tiene poder sobre todo. Y el último, versículo 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los exteriores del mar, aún allí tu mano me guiaría. O sea, en pocas palabras, la omnipresencia de Dios, que significa que no hay lugar donde Él no pueda estar. Su omnipresencia significa que Él puede estar en el trono, Él puede estar en la tierra y Él puede estar en cualquier parte del universo, de la existencia, porque Él es omnipresente. Ahora sí, entendiendo estas tres cosas te va a ayudar a entender cómo trabaja la Trinidad, cómo entender la Trinidad. Y lo voy a mostrar con esta ilustración. Yo me dedico a trabajar, soy un técnico de reparación de electrodomésticos. De lunes a viernes o sábados trabajo reparando electrodomésticos, soy un técnico. Pero los domingos en mi iglesia soy un músico, toco la guitarra. Y
cuando estoy en mi casa, soy un esposo. A veces cocino, por eso traje esto. Entonces, tengo tres diferentes roles en mi vida, pero hago una pregunta, ¿significa que soy tres personas o soy solamente una persona que tiene tres características? Y la respuesta es esa, soy una sola persona que tiene tres características por hacer. Soy un técnico, soy un músico y soy un esposo. Ahora, yo no puedo hacer las tres cosas a la misma vez. Yo solamente puedo estar en mi iglesia como músico, o puedo estar reparando como un técnico, o puedo estar en mi casa como un esposo. No puedo hacer no puedo hacer las tres cosas a la misma vez. No puedo estar en mi iglesia, en mi casa, trabajando a la misma vez. Pero Dios es un solo Dios en tres personalidades. Y Él lo puede hacer a la misma vez las tres cosas porque Él es omnipresente. Yo no puedo hacerlo porque soy humano, yo no puedo hacer las tres, pero Dios las puede hacer las tres a la misma vez porque Él es omnipresente. Significa que Él puede estar en el trono, en el cielo, Él puede estar en la tierra cuando vino Jesús, y ahora Él puede estar en cualquier persona por su Espíritu Santo. Así es como entendemos que dice, es solamente un Dios que se nos dio testimonio en tres personas. Te iba a leer otro versículo, se me fue. Ahorita lo encuentro. Ahora, yo me puse a pensar en esto. Ponte a pensar en este momento. Al inicio, cuando Él crea la creación, en Génesis 1:1, o bueno, en el libro de Génesis, habla de que Dios dice, hagamos a la creación. O sea, nos damos a entender que no nomás estaba Él solo, o sea, que prácticamente desde el principio Dios tenía esas tres personalidades como Padre, como el Verbo y como el Espíritu Santo. Esas eran las personalidades que Jesús tenía al inicio de la creación. Y desde el inicio de la creación, y no siempre permaneció, digamos que la Trinidad unida, o sea, Dios unido, ¿no? Como Padre, Verbo y Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Que se nos dio a conocer ahora como Jesús, que cuando la humanidad se aleja, Dios estando en el trono, Él dice, si yo sigo aquí en el trono, mis hijos, la humanidad que está en la tierra va a seguir perdida. Entonces lo que prácticamente hizo Dios es que Él mandó una parte de la esencia de Dios a la tierra. Y por eso es que se conoce a Jesús como 100% Dios, y llegó la humanidad para también ser 100% humano. Entonces Dios, o sea, prácticamente era Dios, pero se le dio a conocer el nombre como Jesús, que llegó a la tierra y dijo, por eso se le dice Emmanuel, Dios con nosotros, porque literalmente era Dios, pero simplemente separó una parte de Dios, su personalidad como Verbo, como Hijo, la mandó a la tierra para poder salvar a la tierra. Entonces, fíjate lo que dice, aquí lo tengo. Fíjate lo que dice Juan 1:51. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto, esto es hablando Jesús, y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, que se refiere a Jesús. Dice, quien Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando Dios manda su misma esencia de Dios a la tierra para cumplir un propósito que era salvarnos, dice en la Biblia que Jesús hizo una escalera entre el cielo, entre la tierra y el cielo. De tal manera, que ahí menciona, que verás a los ángeles de Dios subiendo y bajando, pero la función de los ángeles y todo eso significa que nosotros también tenemos esa escalera ahora hacia el cielo, gracias a Jesús, quien es 100% Dios, porque viene del Padre, y 100% hombre, porque vino de aquí. Y fue esa escalera. Y cuando vino esa escalera, o sea, cuando Jesús creó esa escalera, dice en la Biblia que Dios mandó ahora a su Espíritu Santo para que Él estuviera con toda la creación que creyera en Jesús. Y ahora el Espíritu Santo está entre nosotros
para fortalecernos, para ayudarnos a creer que Dios es real y que Él envió a su Hijo para llevarnos otra vez al Padre, para llevarnos al cielo, a un futuro. Y el Espíritu Santo también es Dios, también es Dios, pero ahora su función está en fortalecer, en ayudarnos a creer en Dios. Espero que haya sido un poquito claro. Pero cuando entendí este principio, me hizo entender, porque en la Biblia Jesús dice, si ustedes me aceptan a mí, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes creen en mí, dice, yo cuando esté con el Padre, yo le diré, Padre, envía tu presencia, envía tu Espíritu Santo a los que crean en mí. Y dice, el Padre los enviará. Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo con ustedes, dice Jesús, yo y mi Padre viviremos en ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué si nomás dijo que mandaría a su Espíritu Santo? Es porque la misma esencia, tanto como del Padre, como del Hijo y como del Espíritu Santo, es la misma presencia de Dios, es la misma esencia. Simplemente que se nos dio a conocer en 3 maneras, pero es la misma presencia de Dios. Por eso es que dice, si tienes al Espíritu Santo, es como si tuvieras a Jesús y es como si tuvieras a Dios, porque es la misma esencia, es un solo Dios que actualmente vemos que trabaja en 3 maneras con nosotros. La verdad espero poder haberme entendido y sobre todo espero que es el Espíritu Santo el que te pone como el creer, Dice en la Biblia que es el que te pone como el hacer, como el querer, como el hacer. Y bueno, pues si tienes alguna duda, me gustaría escucharlo, algún consejo sobre este tema que tengas, no sé, una duda o algo que te gustaría aportar. Bueno, pues Dios te bendiga y espero que tengas buen día.